Amén. Si usted pudiera titular este sermón, debiera llamarse La vida cristiana normal. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas como que se disfrazan, ¿verdad?, de cristianismo, porque hoy día es jueves. Nos toca ir al culto, nos toca, no sé, ofrendar, nos toca vestirnos de cierta manera, pero nos olvidamos que todos los días nosotros vivimos la vida cristiana, por lo tanto debiera ser normal para nosotros relacionarnos cristianamente. Dentro de esto, de esta realidad, nos sorprende, ¿cierto?, lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, voy a hacer un breve resumen, capítulo 2, verso 20, cuando él dice que él ya no vive y quien ahora vive en él es Cristo. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esta realidad es extraordinaria porque hay dos cosas que nosotros no podemos olvidar. Una es el perdón de pecado, que la primera experiencia que usted tiene cuando Dios le toca, usted lo traduce como algo me pasó, fui a la iglesia, me siento livianito. Y uno tiene ese tipo de expresiones, porque claro, no conoce la palabra. Pero cuando usted conoce la escritura, sabe lo que ocurrió. Usted nació de nuevo. Amén. Pero eso a usted se le traduce y se le revela después de un par de semanas, quizás cuando ha leído la palabra y se encuentra con el nuevo nacimiento, se encuentra con diálogos de Cristo con Nicodemo, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Y usted empieza a leer y ahí descubre lo que le pasó en esa sede o en ese templo, o cuando vino el tío y le visitó, o oraron por ti en el hospital y tú naciste de nuevo. Esa revelación de lo que pasó, usted, hermano, lo encuentra después. Amén. Pasó un camión, hermano, y te arrasó. Y no le viste ni la patente, no supiste quién fue. Así pasó con la conversión. Por eso debemos entender que el Señor cuando nos llama nunca nos explica antes. Él no explica antes. Él llama, Él toca, Él transforma y después se revela. Amén, ni siquiera te lo explica, Él se revela y tu entendimiento con la conciencia espiritual empieza a entender y a decodificar los códigos con los cuales Dios trata con el hombre. Esto es extraordinario. Entonces, esta experiencia, ¿verdad?, es tan linda porque primero viene el perdón de pecado, yo te decía, y luego viene la liberación de una vida de pecado. Primero el perdón y luego tú te encuentras con la sorpresa de que sigues con hábitos de pecado, con algunas cosas que hacías en el mundo. Yo les contaba una experiencia mía a algunos hermanos, y yo les decía que cuando el Señor se revela en mi vida, hubieron cosas que se cortaron de raíz, como el consumo de droga y cosas por el estilo. Nunca más probé un cigarrillo, nunca más. Ese día Dios tocó y nunca más. Pero otras cosas yo seguí guerreando, batallando, como a todo cristiano le ocurre. Usted se enamoró del Señor, Dios lo tocó y pasan días, semanas quizás, y luego vienen situaciones que tú venías repitiendo como hábitos de pecado. Entonces, primero lo que Dios hace es tratar con tu pecado y luego Él viene a liberarte del hábito. ¿Amén? Esto es fundamental, esto es muy importante, porque cuando usted ministre a alguien nuevo, usted debe contarle esto. Que él está o ella está feliz porque el Señor le limpió su conciencia de pecado. Pero ahora debemos preocuparnos de leer la Biblia, de congregarnos, de participar en un cuerpo llamado iglesia, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. Tú fuiste pasado del bando del enemigo al bando del Señor. Tú eras de los malos y ahora eres de los buenos. ¿A quién le preguntaron eso una vez? Al Samuel. Cuando el ángel era de este porte, no creció mucho, pero era así. Y después de una clase que Samuel ahí se paseó con la Biblia de Génesis, Apocalipsis, con los chiquititos, tengo una pregunta. ¿Usted, tío Samuel, es de los buenos o de los malos? Como que no le quedó muy claro a la ángel en esa época. Samuel, ¿eres de los buenos o de los malos? La experiencia, hermanos, de encontrarnos con esta vieja naturaleza y a veces verla como tan por debajo del poder que ella tiene. Amén. Subestimarla. No hay problema si para mí eso no es pecado. ¿Qué va a hacer, hermano? Una copita de vino, ¿qué va a hacer? Hermano, después termina ahí abrazado la copa de vino, hermano. Ese mirar como, la broma doble sentido no me causa nada y participas. Ten
cuidado, porque esa naturaleza, ¿cierto?, caída, ese hombre viejo, está arrinconado porque tú estás en las cosas del Señor, no es por otra cosa. Pero basta que usted, ¿cierto?, se retraiga de las cosas del Señor, basta que los jóvenes se olviden de leer la Biblia, de orar, de participar de la reunión, etcétera, y de pronto vuelven a caer en tonteras, que las traducimos en pecado. Y nadie está exento de esto, ni abuelitos, ni adultos, matrimonios jóvenes, niños jóvenes. Entonces, por favor, no mantengamos una limitada comprensión de esta naturaleza caída. Cuando nosotros vemos la cruz como Dios la muestra, nos damos cuenta que sí, tenemos una necesidad de ella. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, yo les decía, debe ser crucificado. Y decíamos dos cosas muy importantes. Una, que la sangre de Cristo trata con los pecados. Amén. Pero que la cruz trata con el pecador. Son dos cosas fundamentales. La sangre limpia la conciencia de pecado, pero la cruz está para tratar contigo, con el viejo hombre. Entonces, usted y yo vinimos a este mundo porque de pronto la matriz de nuestra madre se abrió y vinimos a través de un nacimiento. Bueno, ese que nació, ¿verdad?, a través de la matriz, nació, dice la Escritura, en pecado. Viene con el gen de pecado, de ella del Génesis. Viene con el gen, con su ADN ya de pecado. Amén. El niñito, yo les decía como ejemplo, es egoísta, es peleador. ¿Por qué? Si nadie se lo enseña, porque está el gen, desde allá, desde el Génesis, desde el origen. ¿Sí? Por lo tanto, si usted y yo, nacimos, ¿verdad?, a través de una matriz a esta vida natural, debemos salir de esta a través de una muerte. Y esa muerte es la cruz del Calvario. Amén. Por eso es importante insistir en este punto. La sangre trata con tu pecado y la cruz trata con el pecador. Hay una manera en que muchas veces el hombre intenta persuadirse a sí mismo y escapar de esta vida de pecado y se transforma en una persona muy buena para hacer cosas dentro de la iglesia, ¿verdad? Y trata de alguna manera pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Y nos ponemos súper activistas dentro de la iglesia, que no es malo servir, pero la pregunta es, ¿por qué servimos? ¿Cierto? ¿Cuál es el fin de tu servicio? ¿Para ser visto, para ser reconocido, para que todos te conozcan, para hacer una carrera, para que seas famosa? ¿Cuál es el fin? Ahora, Dios tiene una forma de liberar al hombre y la forma de tratar con el hombre es simplemente quitándolo, amén, de la historia. Él está preocupado de matar al hombre, matarlo en su naturaleza caída, crucificarlo. ¿Para qué? Para que cuando haya muerte, venga luego resurrección. Y la vida de resurrección es la que tú estás llevando hoy día. Es una vida de resurrección, ya no eres el mismo. Dice la Escritura que eres nueva criatura. Es más, cuando usted le habla a alguien y ese alguien recibe la palabra, lo que usted está haciendo con esa persona es transmitir ese espíritu de resurrección, que es el Espíritu de Dios. La Biblia dice que Cristo fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Es el poder de resurrección. El medio entonces que Él tiene para liberarnos no es hacer al hombre más fuerte, sino todo lo contrario, es debilitarlo. Por eso uno sí o sí tiene que darse cuenta que nosotros vamos como caminando en contra de la corriente. El mundo o las personas en el mundo se hacen cada vez más fuertes, ¿cierto? Van a psicoterapia, van a psicólogo, un coaching, un entrenador, alguien que te diga que tú eres fuerte, que eres inteligente, que tú puedes, que eres bonita, que eres bonito, que tú tienes el potencial y te animan de tal manera, hermano, que sales como un león a la calle porque tú crees lo que te dijeron, pero todo eso que te dijeron, lo único que ha hecho ha sido impactar tu alma, es decir, tus emociones. Pero eso hace el hombre en su estado natural, en sus fuerzas.
Él cree que puede, Él cree que lo va a alcanzar, pero la verdad es que no vamos a poder ni vamos a alcanzar, solamente vamos a fracasar si intentamos servir al Señor así, porque Él es nuestra fortaleza. Por eso cuando al hombre se le trata de exaltar en este mundo, a través de lo que yo le acabo de decir, lo único que Cristo quiere hacer es debilitar al hombre para que el hombre se vea en su mínima expresión y toda su fuerza y todo su poder, escuchen bien jóvenes, y todo lo que ellos pueden llegar a ser, sea el Señor en ellos. Amén. Tenemos en la iglesia jóvenes muy inteligentes, señoritas, varones. Y ellos deben entender y deben saber que todo lo que ustedes son, lo ha puesto el Señor. Quizá alguien pueda decir, no, es que yo me he esforzado, yo he estudiado, yo me he desvelado. Sí, pero esa fuerza la da Dios. Es Dios quien sopló espíritu en ti. Amén. Él sopló, dice Génesis, aliento de vida. Él puso el aliento en ti para que tú tengas la fuerza y las energías. Por lo tanto, no podemos nosotros caminar desconociendo el poder que Dios ha puesto en nosotros y que la obra es de Él. Ahora bien, Él viene, el Señor, a liberarnos del dominio del pecado, no precisamente fortaleciendo tu viejo hombre, sino crucificándolo. Amén. No ayudándole, potenciándolo, como yo te decía, a través de un coaching, un entrenador, alguien que habla bien de ti y que te anima en el alma. No, Él no viene a hacer eso. En absoluto es un conocimiento intelectual, de ninguna manera. Lo que es verdaderamente es una apertura del corazón, de los ojos del corazón, para ver lo que nosotros tenemos en Cristo. Y eso se llama revelación. Cuando Dios se revela y abre los ojos y podemos ver lo que realmente somos en el Señor, es cuando la persona se pega el estirón, es cuando la persona crece. Dice, ya sé quién soy, sé que en mi boca hay dinamita. Descubrí porque Dios se dejó descubrir. ¿Cuántos saben eso? Dios se deja descubrir. Y de pronto eres tan temeroso, temerosa y te vas a enfrentar a un trabajo, a una situación X, y de pronto estás llena de temores y Dios te pone y te das cuenta que empieza a salir de ti una personalidad, una forma de ser. Dios pone gracia y tú sabes que es el Señor, hermano, porque por dentro estás así. Sí. Uno en diferentes situaciones se ve enfrentado a veces a trabajo, a desafíos, a tareas que te dan en el trabajo. Y tú sabes que cuando termina tu jornada laboral fue el Señor. Fue el Señor. Él es quien da la gracia, Él es quien da la fuerza, Él es quien da la inteligencia. Por eso la palabra del Señor, la Escritura, viene a convertirse en nosotros en una palabra viva. Amén. Que tiene que darse en el contexto de la sabiduría que ella tiene, porque la palabra viene envuelta del espíritu de sabiduría y del espíritu de revelación, del conocimiento de Él. Cuando Él habla a través de la palabra, ella viene embebida del espíritu de sabiduría, del espíritu de revelación, del conocimiento de Él. Lo que hace la palabra es revelar cómo es Él, en diferentes formas, en diferentes contextos, en diferentes situaciones de la Escritura. Usted abre, cierto, la palabra y se va al tabernáculo y encuentra al Señor en esa vara que reverdeció. Usted encuentra al Señor en el buen pastor, usted encuentra al Señor en el maná, usted encuentra al Señor, ¿verdad?, en la obra que Él hace, en aquellas puertas de perlas de la Nueva Jerusalén. Usted encuentra al Señor, se empieza a revelar Dios. Y no te quedas en la letra muerta, sino que la palabra revelada te empieza a fortalecer. Él se revela, la palabra se revela. Tenemos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. No es que Él se revele en el conocimiento por la capacidad intelectual que tú tengas. No, Él se revela, Él se muestra porque a Él le place. Amén. Por eso, Él viene a tratar con nosotros. ¿Qué puede pecar en ti? Todo aquello que está en Adán. Eso puede pecar en ti. Todo aquello que está en Adán, todo aquello que está en la carne, todo aquello que está en el esfuerzo humano. Pero todo aquello que está en Cristo, no. Mire, si Romanos 6:6
dice que para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Por eso somos crucificados. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es decir, yo le decía a usted, queda inhabilitado. Amén. No es que, hermano, te descoyunte, te saque las venas y las tripas. No. Lo que hace la cruz es dejarte inhabilitado de poder participar ahora completamente de aquel hábito de pecado que tú tenías. Claro, quizás te invitan tus compañeros, tus amigos y vas a hacer algo feo y estás ahí, estás incómodo, estás inquieta, lo hiciste, vas para la casa, te sientes mal. ¿Sabes por qué pasa todo eso? Porque Romanos 6:6 se está cumpliendo. Tú que eras una fábrica de pecado te empiezas a oxidar. ¿Se acuerda que le decía eso yo? Usted se empieza a oxidar, la máquina ya no funciona bien. Pecas, pero te sientes podrido, no querés ni venir al templo, hermano. Mira para las chakras, usted dice, hoy tengo que ir y me siento mal. ¿Por qué? Si antes hacías eso y mucho más, ¿por qué te sientes mal? Porque Romanos 6:6 dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvas al pecado. Usted estaba al servicio del pecado. Usted estaba al servicio, usted corría para allá, usted corría para acá, usted pecaba con facilidad. ¿Por qué hoy día te incomodas tanto? Porque alguien te está deshabilitando. Te estás oxidando para el pecado. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. La fe, ¿verdad? Dice la Escritura, es la certeza de lo que se espera. Así dice Hebreos, capítulo 11, verso 1. ¿Y qué es esto? Esto significa que hacemos real la fe en la experiencia de la vida del día a día. No podemos nosotros ser personas que hablemos de la fe, pero no la hagamos experiencia en el día a día. Tampoco estoy diciendo que te vayas a vivir, hermano, a la punta del cerro y sin agua, sin pan, y que Dios te haga descender agua y pan. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que consideres que el día a día es un milagro. Quizás nosotros, los padres, de alguna manera podemos tener un apego mucho más cercano a eso porque reconocemos el esfuerzo que cada uno hace para poder llevar familias adelante. Pero nuestros hijos, nuestras generaciones que nos secundan, deben entender esto. Jóvenes, escuchen, que ustedes tengan todos los días un plato de comida en su hogar, puedan dormir abrigados, tengan un techo, es un milagro de Dios. Quizás alguno dice, no, pero es que mi papá, mi mamá se sacrifica, se sacan la mugre trabajando. Sin duda que es así. El trabajo, jóvenes, el trabajo dignifica. Pero la fuerza, la inteligencia, la capacidad o la gracia que tus padres puedan tener para ejecutar las funciones que se les encomiendan sus trabajos es el Señor. Por eso, que tú tengas ese par de zapatillas que tanto te gustan, aquel celular que tanto te gusta, no es obligación de tus padres. Es un milagro de Dios. Y ellos lo hacen porque te aman. Amén. La experiencia de la fe, hacerla real. Dice la Escritura, repito, la fe es la certeza de lo que se espera. Escuche bien, la certeza o sustancia es un objeto que usted posee, es algo que usted tiene en su interior. Fíjese por favor que sustanciar significa que yo tengo la capacidad o tengo la facultad de hacer que esa sustancia o certeza sea real en mí. Está en nosotros. Es como que yo le dijera a usted, ¿usted se dio cuenta que usted tiene saliva en su boca? Y usted dice, uy, sí, pero usted no anda pensando en ella todo el día, ni siquiera se acuerda, hermano. Quizás se acuerda más cuando viene aquí y queda todo empolvado y viene buscando saliva a tragar de tanto polvo. Pero no estamos conscientes, tú no estás consciente del pálpito de tu corazón, del ritmo cardíaco. Está funcionando, la saliva está funcionando, pero cuando sientes sequedad, la buscas y la requieres, porque está hecha. El lagrimal está hecho para limpiar. Bueno, la fe está hecha para actuar y está dentro tuya. Está dentro tuyo. Por eso cuando las personas, por ejemplo, y es algo que debemos aprender todos nosotros, quienes ministramos, donde sea, en tu casa, en el hospital, en tu trabajo, en el púlpito, ministrando la alabanza con los niños, en la iglesia de niños, donde sea, cada uno debemos entender esto,
que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos ser participantes de la palabra. Cuando tú vayas a hablarle a alguien y tú pienses que tu tío no te va a oír, no te va a pescar, no lo entusiasmes. No, hazlo a él partícipe de la palabra y que sea la palabra la que genere fe en él, que sea la palabra la que genere fe en nuestros hijos, que sea la palabra. ¿Para qué? Para que el efecto sea de Dios y no del entusiasmo. Sí, el problema es ese, que las personas se desaniman y ven que la persona se aburrió, que el sermón está muy largo y vamos a hacer otra cosa y sacamos cualquier cosa del púlpito para entretener a las personas. Y las personas no necesitan ser entretenidas, las personas necesitan vida. Y la palabra es vida. Cristo es la palabra. Entonces, las promesas del Señor se nos revelan por su espíritu a nuestro espíritu. Escucha bien esto. Dios cuando se revela al hombre, no lo hace ni a tu alma ni a tu cuerpo, Él lo hace a tu espíritu. ¿Por qué? Porque tú puedes estar muy enfermo y Él puede sanar tu carne, tu hueso, tus nervios, tus células. Pero eso no significa que necesariamente tú vayas a experimentar el nuevo nacimiento. ¿Cuántas personas usted conocemos, hemos orado para que sean sanas? Muchas han sido sanas y no necesariamente se han convertido. El Señor nunca nos dice a nosotros que batallemos, ¿cierto?, por estar en Cristo. No se nos dice que lleguemos allí porque la verdad es que ya estamos en Cristo. Lo que a nosotros se nos dice es que nosotros permanezcamos donde Él nos puso. Amén. Usted fue trasladado de tinieblas a luz. Admirable. Amén. Usted no hizo ni un esfuerzo. Usted lo tomaron, hermano, de acá y lo levantaron y lo trasladaron. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es permanecer. Por eso hablamos de una fe, escuche bien, que tiene relación con la perseverancia. Nosotros perseveramos en una fe en la cual nos pusieron. ¿Por qué somos salvos? Porque Él nos hizo salvos. ¿Por qué somos justos? Porque Él nos hizo justos. ¿Por qué somos santos? Porque Él nos hizo santos a través de la sangre. Por eso cuando Él trata, el Señor con su Hijo, el Padre, cuando trata con Cristo, Dios también está tratando con el creyente. Porque al tratar con la cabeza, Él está tratando con el cuerpo, con los miembros de la iglesia. Por eso es equivocado que nosotros pensemos que podemos experimentar alguna cosa con respecto a la vida espiritual solo por nosotros mismos o nuestro propio esfuerzo. Por eso es muy penoso cuando las personas buscan experiencias espirituales, por ejemplo, y parten al Valle de la Luna, allá en Serena. Y suben a un lugar y ahí es cuna de gente que va a meditar, hinduistas y todo este mundo de personas que con mucha pena lo digo, están perdidos, están extraviados en búsqueda de la divinidad. Porque intentan en sus propias fuerzas tratar de alcanzar divinidad. Y la verdad es que nadie puede alcanzar divinidad. Él nos alcanza a nosotros. Amén. Y eso el hombre viejo y el hombre natural no lo logran entender. Porque suena injusto, suena poco democrático. Si tantas veces me dijeron, ayúdate a ti mismo que yo te ayudaré, cuando es falso. A quien madruga, Dios le ayuda, que es falso. Tantas veces el hombre, cierto, es estimulado para alcanzar lo divino, cuando el hombre está incapacitado para alcanzar lo divino. Es Dios quien alcanza al hombre. Toda experiencia espiritual, hermanos, verdadera, significa que hemos descubierto cierto hecho en Cristo y que hemos entrado en su experiencia. Las verdaderas experiencias espirituales están dadas por la palabra. Cuando se nos revelan ellas a través de la Escritura, a través de un rema de Dios, significa precisamente que hemos descubierto, o dicho de otra manera,
el Señor ha permitido que nosotros entremos un poquito más allá en la revelación de la palabra. Si usted cree que lo que usted sabe es solo lo que está leyendo acá y eso es todo, usted está equivocado. La palabra, hermano, por favor entienda esto. La palabra se abre. Usted lee la Escritura y ella se revela, se muestra. Y la Escritura esconde revelación. Ojo, revelación que Dios quiere darle a sus hijos. Amén. Por eso no podemos nosotros vivir abrazados de los tres, gloria a Dios, no podemos vivir abrazados del Salmo 23, Salmo 27. Dios tiene mucho más que eso. Y eso es lo que seduce al Hijo de Dios. Eso es lo que nos seduce. Cuando Isaías, él ve la revelación del Señor, él dijo, soy hombre muerto. Él entra en otra frecuencia, en otra dimensión. Por eso Dios cuando habla cuando habla de Moisés y de Israel, dice a Israel, yo le mostré mis obras, pero a Moisés yo le revelé mis caminos. Amén. Y fíjese por favor que Israel tenía la Escritura, tenía los libros, tenía la palabra, pero claramente Dios hace una separación entre Israel, lo que Dios le muestra a Israel, las obras, la sanidad del cáncer, la sanidad del huesito, que se llevó la fiebre de 40 grados del niño. Pero a sus hijos, a Moisés, dice la palabra que él se reveló, mostró su camino, se mostró cómo es él. Y eso es lo que la palabra tiene. Por eso tú debes hacer tu nombre y una mujer hambrienta de ella y descubrir lo que la palabra tiene para nosotros. Si eso finalmente es lo que nosotros nos estimula, si no andaríamos todo el día, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, así oraba usted antes, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Amén. Creo en tu Padre, oh poderoso creador del cielo y la tierra. Cuando Dios se revela, la palabra pasa a ser tu oración. Y la Escritura se hace vida y se muestra con poder. Bendito es el nombre del Señor. Si hay algo que a nosotros nos cambia por completo, es que la palabra se muestre. Cuando nosotros tenemos un entendimiento claro, sano y equilibrado de la cruz, entendemos que la cruz viene, ¿cierto?, a mutilar, a matar aquella vieja creación que tanto tiempo te dio vida, te estimuló tanto, el ego, el yo, el que tú pudieras sobrevivir en este mundo, traicionando, golpeando, haciendo sufrir. Todas esas armas te sirvieron en el mundo. Cuando Dios se reveló a tu vida, Él viene a matarte, a matar todo aquello. Y si quedó algo de aquello, la cruz se va a encargar de mutilarlo. Porque el Señor te enamora y tú terminas abdicando, entregando tu orgullo. Tú terminas poniendo la otra mejilla. A mí me gusta cuando el Señor viene a tratar con nosotros, porque el antes y el después, cuando se enseña historia, es inevitable que lo digan de esa manera, antes de Cristo y después de Cristo, en los colegios. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios hizo en nosotros tenemos exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Por eso cuando aparece, ¿cierto?, esta cruz, a buscar aquello que quedó de tu vieja creación para crucificarla, se nos aparece una pregunta: ¿por qué Dios hace eso? Por la sencilla razón de que nada del primer Adán puede pasar más allá de la cruz. Nada, absolutamente nada pudo entrar de Moisés a tierra de Canaán. Nada. Todo Moisés, enterito él, representaba la ley. La ley no podía entrar a Canaán, bajo ni un motivo. Por eso Moisés muere
Y a lo más que llegó, subirlo al Pisga y desde el Pisga mirar la tierra prometida, pero no podía entrar. Del mismo modo, todo tu esfuerzo humano llega solo hasta la cruz. Más allá no puede pasar. Amén. Ahora, es como que existiera un viejo mundo y un nuevo mundo, y entre los dos hubiera un sepulcro. Escuche bien. Y aunque Dios, cierto, ya te ha crucificado con Cristo, tú debes, aleluya, aún consentir en ser enviado al sepulcro. Lo digo así, aunque ya está declarado que tú estás muerto en Cristo, tú debes consentir todos los días en ir nuevamente a morir. Amén. Eso se llama madurez. Cuando tú asumes esta realidad de Dios, no lo que tus ojos ven, sino la realidad de la Escritura. Por eso aquello que nunca ha pasado por la muerte, hermanos, nunca puede ser consagrado a Dios. ¿Se acuerda del altar de sacrificio donde se presentaba el holocausto? Holocausto, todo quemado, el holocausto, el todo quemado, la ofrenda toda quemada. ¿Por qué? Porque el fuego era tan intenso y es intenso. El fuego es violento. El fuego reduce todas las cosas a cenizas. ¿Usted sabe que la forma final de la materia es la ceniza? La forma final de ella es la ceniza. Más allá de la ceniza no hay nada. ¿Ha pensado en eso? Por eso cuando estaba este fuego en el altar, el fuego venía a reducirlo todo hasta su mínima expresión, que era la ceniza. Por eso se puede corromper el hueso, se puede corromper el cuero del animal, se puede corromper la grasa, la carne del animal. Pero cuando se llega a las cenizas, ya no hay nada más que hacer. ¿Amén? Bueno, nosotros somos puestos, ¿cierto?, en el fuego de Dios, en su prueba, para ser examinados. Por eso dice la palabra que todo será pasado en nuestra vida, será pasada por el fuego para ser examinada, para reducirte a tu mínima expresión, a tus cenizas. Amén. Él te quiere reducir en tu carnalidad, en tu ego, en tu yo. Por eso el fuego es tan favorable, la prueba, el examen es tan favorable, nos hace bien. Estas cenizas son las formas finales y últimas de todas las cosas. ¿Qué queda cuando hay un incendio, hermano? Solo cenizas. Amén. ¿Qué queda después del holocausto? Solo cenizas. Fíjese que la ceniza ya es incorruptible. No se puede corromper la ceniza. Por eso, cuando uno mira el altar y mira lo que Dios viene a hacer con nosotros, Él viene a tratar con nuestras vidas. Él viene a afectar lo más profundo que tú tanto amas, aquello donde tú gobiernas el yo en todas las cosas, Él viene a tratar ahí. Él conoce, Él sabe. Cuando Dios viene entonces a tratar con cada uno de nosotros nos acercamos a Él voluntariamente. Y fíjese por favor cómo Él hace, porque Él viene y Él rompe, aleluya, Él viene a moldear nuevamente, y después de romper, Él bendice y trata. Fíjese lo que dice la palabra en Lucas 6:38, se los leo. Dice la Escritura, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que tú mides, tú volverás, cierto, a ser medido. Dios desea, que tú te presentes y que tú seas la ofrenda. Amén. Cosa que Él te consuma, que Él trate contigo. Y después de eso, Dios toma de lo suyo y pone en ti mucho más de lo que tú viniste a dejar. Es decir, tú viniste a dejar tus cargas, tu carnalidad, tu forma de ser, tu vida del ego, etc. Dios viene, recibe y Dios pone de lo suyo.
Y cuando Él pone de lo suyo, Él hace sobreabundar, dice la palabra, medida buena, apretada, remecida, rebosando en tu regazo. Tú te vas lleno de Él. Él dice la palabra que en Cristo tú estás completo. Dice la palabra que en Cristo tú tienes paz, tú tienes gozo, tú eres benigno, tú tienes amor. Luego de eso, Él te utiliza, escucha bien, para satisfacer las necesidades de otros. Dice Marcos capítulo 6, verso 41. Entonces tomó los 5 panes, dice la palabra, y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió, dice la palabra, los 2 peces entre todos. Amén. Por eso nosotros todos debemos ir a la cruz, porque lo que está en nosotros por naturaleza es la vida del yo. Y de esa vida Dios quiere consumir para poner de lo suyo. Si nosotros empezamos a ministrar o a compartir el Evangelio poniendo como base central nuestra vida, nuestro ejemplo, mi esfuerzo, las personas a veces se les pregunta, ¿y qué te pasó? ¿Cómo cambiaste tanto? Es que empecé a ir a la iglesia, me puse a leer la Biblia. Y empezamos a dar recetas. Cuando el ir a la iglesia y el leer la Biblia es el efecto de que Dios te tocó. Entonces, ministrar en tus fuerzas es altamente nocivo para el Evangelio. Por eso cuando Dios llama, ¿verdad? Y llama al altar, te está esperando el fuego, ¿sí? Que consume la carnalidad tuya. Y cuando Él consume, ¿cierto? Luego Él pone de lo suyo. Y con eso Él quiere que usted alimente, con las fuerzas de Él y no con las tuyas. Que tú no entusiasmes a las personas de llegar a esta iglesia porque hay un retiro de jóvenes o porque hay unas hermanas muy simpáticas o porque hay esto o hay aquello. No, que sea el poder y la obra del Señor la cual atraiga a las personas. Adán, él escogió una vida del yo en lugar de una vida divina. Por lo tanto, el Señor, el Padre, tuvo que reunir todo lo que estaba en Adán y eliminarlo. Amén. Todo tu pecado, toda tu maldad, todas tus suciedades fueron puestos en Cristo en la cruz. Si no tenemos entonces nosotros la experiencia de este derramamiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas, nosotros si no hemos sufrido, escuche bien y voy a terminar con esto. Si nosotros no hemos sufrido, no hemos experimentado el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nosotros, cada uno de nosotros, de quienes estamos hoy día o nos están escuchando por radio, deberíamos pedir una revelación del hecho eterno de que es un don, escucha bien, es un regalo y es una herramienta para la faena de la obra de Dios en nuestras vidas. Usted no puede pretender extender el Evangelio si usted no ha sufrido el derramamiento del Espíritu Santo en su vida. Porque si no hay derramamiento del Espíritu Santo en mi vida, si no lo hay mucho de mí. Hay mucho de mí. Ese concepto de tomar el vaso y llenarlo y derramarlo, eso es. Si tú no estás derramado de Él, tú estás derramado de ti. La experiencia, entender que esto es una herramienta para extender el Evangelio. Cuando esto ocurre, al revelársenos este hecho, nuestros esfuerzos, escuche bien, darán lugar a la alabanza. Nuestros esfuerzos darán lugar a la adoración y a la gratitud hacia Dios. El solo hecho que nosotros nos demos cuenta que la obra del Espíritu Santo y no es nuestra, ya nos hace reposar. Abrimos paso, nos corrimos, se corre el ego, se corre el yo, se corre el esfuerzo y pasa la adoración, pasa la alabanza y empezamos nosotros a comprender que la obra es del Señor y no nuestra. Debemos abrir paso a la obra del Señor. Los esfuerzos se rinden
y abren paso a la gratitud, a la alabanza y a la adoración. Dice la palabra, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por eso si usted me está escuchando hoy día acá o está en la radio, debe decirle al Señor, Señor, dame de tu Espíritu, dame vida. Yo quiero la experiencia, Señor, de ser lleno de tu Espíritu. Fíjese por favor cómo los hermanos cristianos en Corinto, cómo ellos habían llegado a preocuparse por las señales visibles del derramamiento del Espíritu Santo y al mismo tiempo, escuche bien, sus vidas estaban llenas de contradicciones y eran ellos un reproche para el nombre del Señor. ¿Cómo pasaba eso? Y aunque ellos no carecían del Espíritu Santo en su interior, sí carecían de un conocimiento de su genuina y pura presencia. Porque existen creyentes en donde el Espíritu de Dios habita. Amén. Pero no saben conducirse en el Espíritu de Dios. Estos tenían señales. Ellos tenían dones, estoy hablando de los corintios, pero sin embargo carecían de llevar vidas correctas, vidas cristianas. Había escándalo en la iglesia, habían borracheras, habían situaciones, sin embargo, habían señales. De ahí emana la preocupación de una revelación del Espíritu del Señor que ya moraba en estos hermanos, ¿cierto? Y esta revelación vino a ser el remedio, escucha bien, aquel remedio que Pablo les ofreció a estos hermanos de Corintios por su falta de espiritualidad. Amén. Faltaba espiritualidad, por supuesto. Faltaba vida cristiana, por supuesto. Habían señales, también habían señales. Y la carencia de esa vida cristiana, ¿verdad?, hacía que el nombre del Señor fuera reprochado. Hacía que el nombre del Señor estuviera en el suelo. Por eso nosotros debemos tener este consejo del apóstol Pablo, primera carta de Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10. Y entenderlo, dice la palabra, se lo leo, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Ojo, él está escribiendo a ellos, hermano. Luego dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La falta del conocimiento de cómo el Espíritu de Dios se mueve, independiente de la señal de sanidad, amén, independiente de la manifestación sobrenatural, cómo nos conducimos. Esa era la gran preocupación. Cómo la señal, el don y el milagro, ¿verdad?, parecía ser la característica de la iglesia de los hermanos en Corintio, en detrimento de sus testimonios. Nosotros, a fin de experimentar la vida de Cristo de manera práctica, debe llegar un día en nosotros, iglesia, tan definido como el día de nuestra conversión. Usted recuerda el día que Dios lo tocó, ¿cierto? Aquel día, aquel lugar. Bueno, debe llegar a nosotros un día tan definido como aquel día de conversión, en que cedamos todos los derechos de nosotros mismos y seamos capaces de someternos al señorío absoluto de Cristo en cada área de nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque el día que usted se presente delante del Señor, usted será pesado por el fruto y no por el don. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo? Lo mismo que yo le acabo de decir. Su preocupación no eran los dones que ellos manifestaban. Su preocupación era la poca vida cristiana que manifestaban. Por eso
Es bueno que Dios nos use. Es bueno que en la iglesia haya don. Es necesario, sin duda. Pero no nos puede nublar la vida cristiana, no nos puede nublar a nosotros el don, el milagro, la señal. No puede nublar aquello lo que Dios demanda en vida cristiana, en lo que nosotros somos, hacemos, como hijos, como esposos, como trabajadores. Por eso, en algún momento, citamos a alguien que dijo, las personas mundanas no leen la Biblia. Las personas mundanas, tus colegas de trabajo, tus compañeros del liceo, tus familiares, te están leyendo a ti. Están mirando cómo te conduces. La vida cristiana normal es vivir dentro del deseo de Dios, de mostrarlo a Él, su gloria, su nombre, su virtud. Póngase en pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a tener un momento de adoración y luego vamos a orar para estar terminando. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor infinito hacia nuestras vidas, por tu salvación tan preciosa, tan hermosa. Señor, permítenos vivir, Dios, de acuerdo a la vida del Espíritu. Permítenos, Señor, ser sal y ser luz en medio de cada una de las actividades que realizamos. Sean mis hermanos, hermanas, dueñas de casa, trabajadores de oficina, de una planta productora de alimentos, seamos estudiantes, cual sea, Señor, el ámbito en el cual cada uno de nosotros nos movamos, permítenos tener la claridad de que las personas nos están mirando. Padre, no queremos ser personas que vivamos para agradar al hombre. En ningún caso queremos agradarte a ti, Señor. A ti. Si hoy hemos llegado acá, si hoy estamos aquí a esta hora, es porque te queremos agradar a ti. Solo a ti, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos. Gracias por ubicarnos. Gracias por librarnos del pecado y venir a tratar con el hábito. Gracias, gracias. Porque no queremos, Señor, vivir en un hábito constante de pecado. No, Señor, queremos agradarte a ti. Padre, muchas gracias. Estamos felices de que un día nos llamaste. Estamos felices de no tener una vida, Señor, religiosa, activista, sino que estamos felices porque entendemos que día a día te necesitamos. Despertamos y ya te necesitamos, Señor. Nos dormimos un rato más y te vamos a estar necesitando en el sueño, Señor. No nos gloriamos en nuestras fuerzas. Si hemos caído y hemos vuelto, es porque tú nos has traído, Señor. Padre, gracias. Levante sus manitos con toda libertad, porque usted es un hijo, amén. Usted es una hija de Dios. Levante sus manos. Somos sus hijos. Somos del Señor. Siempre lo hemos sido. No tenemos temor de decirlo. Señor, somos tus hijos. Y estamos agradecidos. Nos sacaste del barro, nos sacaste del fango, rompiste nuestras cadenas, rompiste nuestros yugos, abriste nuestras cárceles, nos sacaste a libertad, Señor. Tú nos sacaste. Nos sacaste las vendas. Aleluya. Adórelo, adórelo, adórelo. Que te adoro. Deje las sillas ahí, adoremos. Solo a ti, a ti.
a ti, solo a ti. susurrándote al oído. Aleluya. Y decirte que te quiero. Sí, Dios. Que te amo. Que te amo. Que te adoro. Que te adoro. Solo a ti, a ti, a ti. Aleluya. Recostado en tu pecho. Oh, sí, Señor. Y decirte que te quiero, que te amo, Sí, Dios. que te adoro. Solo a ti, a ti, a ti. Susurrándote al oído. Aleluya. Y decirte que te quiero, que te amo, que te amo, que te adoro. Solo a ti, a ti, a ti. Adore, 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 adore. Recostado en tu pecho. Adore, Y adore. decirte que te quiero. Cierra sus ojos, olvídese de todos. Que te amo. Fije su mirada en Él. Que te adoro. Solo a ti, a ti, a ti. Susurrándote al oído. Aleluya. Decirte que te quiero. Que te amo, Señor, que te adoro. Solo a ti, a ti, a ti. Shabbat. Adórelo, adórelo. Él está aquí, adórelo. Somos hijos amados, muy amados, muy amados. Somos hijos perdonados, perdonados, lavados por su sangre. Aleluya. Y decirte que te quiero. Que te amo, que te adoro, que te adoro. Solo a ti, a ti, a ti. Susurrándote al oído y decirte que te quiero, que te amo, que te adoro. Solo a ti, a ti, a ti. Recostado en tu pecho y decirte que te quiero. Dice el Señor, que te amo, que te adoro, que te adoro. Solo a ti, a ti, a ti. Susurrándote al oído y decirte que te quiero, que te amo, Aleluya. que te adoro, Oh, Señor. solo a ti, a ti, a ti. Adórelo. No alcanzan las palabras Aleluya. para llegar ante ti. Es momento para adorarlo, adórelo, adórelo. Solo quiero adorarte. Rendido a tus pies. No hay palabras en tu presencia. No hay palabras cuando vienes a mi corazón. Tu presencia llena todo.
Dígalo. que te adoro. Solo a ti, Señor. Solo a ti, a ti, a ti. Él está aquí, adórelo, adórelo. Hablándote al oído Vamos. y decirte que te quiero. Te amo. Que te amo. Aleluya. Te adoro. Solo a ti, Señor. Solo a ti, a ti, a ti. Decirte que te quiero, que te amo, Aleluya. te adoro. Solo a ti, a ti, a ti. Susurrándote al oído